Voy a arrancar explicando un par de conceptos importantes. La rapidez media y la diferencia de velocidad media. Y en base a ese concepto vamos a terminar definiendo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Voy a compartir. Si nosotros analizamos el movimiento de un móvil, por ejemplo un automóvil, y vamos a ver que puede recorrer una determinada cantidad de kilómetros en una hora. Esa relación entre el desplazamiento recorrido y el tiempo que tardó en ese recorrido, lo vamos a llamar rapidez media. El valor de la rapidez media es lo que se movió, lo que se desplazó, dividido el tiempo. Solamente el número y la unidad. Vamos a diferenciar el concepto de rapidez media de la de velocidad media, que es la velocidad vectorial. Ahí recuerden que el vector es una flechita. Ahí nos va a decir en qué dirección y sentido se movió. En muchos casos lo vamos a ver como sinónimo. Yo voy a preguntar velocidad y ustedes van a calcular desplazamiento recorrido dividido tiempo. Van a determinar el valor y después van a definir el sentido porque van a analizar el movimiento. En este caso no vamos a analizarlo punto por punto. Si dice velocidad media, vamos a analizarlo en todo un tramo. Por ejemplo, voy a dejar de compartir. Y si yo tengo un auto, ahí está. ¿Se ve el autito? Más o menos. Vamos a ponerle. El chico recorre desde el kilómetro 0 hasta Mar del Plata en el kilómetro 400. Y va a tardar desde las 8 a.m. hasta las 13 horas. ¿Cuántas horas tardó? 5. 5 horas. ¿Y qué distancia recorrió? 400 kilómetros. 400 kilómetros. O sea que la rapidez media, que yo voy a llamar velocidad media, si le defino que va en esta dirección y sentido, va a ser el desplazamiento, o sea, lo que se desplazó dividido el tiempo que tardó. Entonces, la fórmula que tendríamos que poner sería esta. 80 dividido 400. Exacto. No, perdón. 400 dividido 80. Bien. Lo que se desplazó lo voy a llamar con esta, vamos a ponerle delta X. Y el tiempo... ¿Esto no sería dividido 8? ¿Eh?
Sí, ¿No sería dividido 8? 400 dividido 8. No, de 8 a 13. ¿Cuánto es el tiempo que pasó? son 5 horas. 5. 5 horas. Sería ¿Mm? 400 dividido 5. Exacto. Acá les marco bien la fórmula. Delta X representa lo que se desplazó. Y podemos poner acá delta T, o sea, el intervalo de tiempo que utilizó. Si lo reemplazamos, la velocidad media va a ser 400 kilómetros dividido 5 horas. 35. Esto va a ser 400 dividido 5, 80 kilómetros por hora. Si el auto hubiera ido constantemente con la misma velocidad, se hubiera desplazado a 80 kilómetros por hora. Eso es un caso ideal. En la práctica, seguramente el auto estuvo a veces más rápido, a veces más lento, a veces se detuvo, o por un semáforo, porque tuvo que ir a hacer pichín o cualquier cosa. Y a veces tomó alguna carretera, iba a decir, alguna ruta y iba a salir mucho más rápido. Pero esto nos da una idea. Por ejemplo, si tiene que ir a 800 kilómetros, va a tardar el doble de tiempo, porque nos da analizarlo con cierta proporcionalidad. Ya les dije, no es exacto. Yo no sé si a las 2 horas haya recorrido 200, 300 o 100 kilómetros. Capaz que la primera parte estuvo relentita y después se apuró porque vio que perdió mucho tiempo. O al revés. La primera parte estuvo más de 80 kilómetros por hora y después se fue frenando. Pero nos da una idea. El hecho de que consideremos a la velocidad como un vector hace que le podamos poner esta flechita y hablemos de velocidad media. Eso es 80 kilómetros por hora en este sentido. Por ejemplo, diríamos al sur. Porque Mar del Plata, mal que mal, queda al sur de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Podrías poner tipo en lo que se desplazó y el tiempo una flechita que como que señale la fórmula? Lo que se desplazó es esto. Esto es lo que se desplazó. Lo que se desplazó. ¿Lo ves en el verde? ¿En el color verde? No, no se ve mucho. Igual está ahí arriba en rojo. Sí, sí, pero para acordarme, por ahí me olvido, no sé. Bien. Lo pongo, o si no lo pongo acá abajo. Delta X igual lo que se desplazó. ¿Se ve abajo? Sí, sí, ahí se ve. ¿Y en qué se mide lo que se desplazó? ¿Se puede medir en metros o kilómetros? Delta T, siempre va a haber un triangulito delta. A veces le ponemos directamente X y T. El tiempo que usó. ¡Qué sueño! Ay, No se preocupe, todos tenemos sueños. El tiempo que usó en horas y segundos. Si podés bajar tipo apenas la cámara.
Ahí está. Igual hasta ahí voy a llegar porque es el límite que me da. Si no, tendría que alejarlo un poco y ya pierdo definición. Si ustedes no logran leer algo, avísenme, así lo aclaro. Gracias, Leto. No, de que lo que se desplazó dividido el tiempo. Ahora, vuelvo a decir, esto te da un valor medio. Por ejemplo, si en los primeros 200 kilómetros lo hizo en 2 horas, ¿cuál hubiera sido la velocidad media del primer tramo? 40. 200 kilómetros dividido en 2 horas. ¿Cuánto da eso? 100 kilómetros por hora. Y los otros 200 kilómetros lo hacemos en 3 horas. 200 dividido 3, 66 kilómetros por hora más o menos. Fíjense, las velocidades fueron diferentes. Ahora, la velocidad media, cuidado, no es un promedio de las velocidades. Siempre, si quieren sacar la velocidad media, tienen que tomar toda la distancia recorrida y dividirla por todo el tiempo. Ahora, sabiendo esto, ¿qué quiere decir que la velocidad de un coche es 80 kilómetros por hora? Que va a 80 kilómetros en una hora. O sea, si mantiene la velocidad uniforme, En una hora recorre. en una hora recorre 80 kilómetros. Y en 2 horas, 160. 160. bien. Y en 3 horas, 240. 240. Y en 4 horas, 320. 320. Y en 5 horas, 400. Siempre y cuando si mantiene esa velocidad constante. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Igual está grabándose, o sea que lo van a poder consultar. Al Bien. lado del tiempo que usó, ¿Cómo? al lado del tiempo que usó, Del al lado lado del del tiempo tiempo, que usó, hay dos corchetes, tipo hay un corchete que dice al medio. horas y segundos. Gracias. Lo que pongo en corchetes son las unidades. Siempre voy a poner la magnitud, una explicación y en qué se mide. Eso cada vez que tengan siempre una fórmula, y siempre lo trato de hacer. A veces me olvido, pero bueno. O no soy suficientemente claro. Bueno. Ahora. Si la velocidad es constante durante todo el tramo, si la velocidad es constante, ¿qué quiere decir algo constante? Que se mantenga Que se igual. ma- Exacto, que no cambia. Si la velocidad es constante, vamos a hablar de un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es movimiento? Porque se mueve. Rectilíneo, porque su trayectoria, ¿qué es? ¿A qué le suena? Recta. Una recta. Y uniforme, porque la velocidad no cambia. Siempre va a ir
Y le vamos Ay, a Leto, decir puse- cariñosamente MRU. Puse reptilíneo de reptil. No, sacale el reptil. Justo un reptil no, porque capaz que se empieza a mover así y me arruina el movimiento. Para analizar este movimiento, vamos a tener que tener en cuenta, estas son las fórmulas que tendríamos que tener. A ver si tengo este costadito del pizarrón. Sí. Podría ser como un triangulito, como el que usé en electricidad. Velocidad como delta X sobre delta T. De acá yo puedo calcular delta X, que es igual a velocidad por delta T, porque pasa multiplicando. ¿Se acuerdan que era delta X y delta T? Delta X lo que se desplazó y delta T El tiempo que tardó. el tiempo que tardó. Lo voy a correr un poquito así. No me di cuenta que llegué al borde de... Mi bordecito está acá. Delta X es igual a V por delta T. Y si quiero sacar el tiempo, es igual a delta X y la velocidad que pasa dividiendo. Estas son las tres fórmulas que puedo utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme. Tranqui, Mili. Bien. Ahora con estos conceptos podemos explicar el ejercicio. ¿Qué ejercicio me pediste, Cami? 5. El 5. ¿Me lo podés leer? A ver, para. ¿Querés que lo lea yo? Dale. Dale, Dice, que no lo tengo. un No hay móvil problema. que se desplaza en línea recta a una velocidad de 30 metros por hora está situado a 150 metros del origen de las distancias. ¿Qué Aguantame un distancia segundito. habrá recorrido Aguantame un segundito. en esos 12? Perdón. Para un segundito. Problema 5. Todos los problemas yo les pido. Primero, dibujito. Un móvil, no hace falta que dibujen un autito. Puede ser una pelotita, puede ser un nenito o una nenita caminando. Un móvil que se encuentra caminando ¿en dónde? Dice a 150 metros del origen de las distancias. Bien, el origen de la distancia lo voy a poner como un cerito y una banderita. Y acá el móvil va a ser una pelotita que se encuentra a 150 metros. No dice al este o al oeste, o a la derecha o a la izquierda, ¿no? No No. dice. No, eso fue un error de mi parte. Vamos a considerarlo a la derecha. Está en la posición 150 y el móvil es una nenita, ya que me lo pidieron las chicas. No sé para dónde camina, hay que verlo, ¿no? Todavía no le pongo la carita porque no sé si va para un lado o para el otro. Esto se encuentra a 150 metros, o sea que está en la posición 150. ¿Y qué hace? Dice que se desplaza en una línea recta a una velocidad constante de 30 metros por segundo. Por segundo. Sí, ¿hasta qué? Y después te pregunta qué distancia habrá recorrido en esos 12 segundos. Bien, entonces voy a suponer que se desplaza en línea recta a 30 metros por segundo. Voy a poner, eso se lo tendría que haber marcado yo. Se desplaza para adelante a 30 metros por segundo. ¿A cuánto? ¿A 30 metros por segundo? Medio rápido para ser un chico o una chica.
Es una corredora. Bien. ¿Qué distancia recorrió en? 12 segundos. O sea que el tiempo que tardó fueron 12 segundos. ¿Solamente esa pregunta me dice? Y después te pregunta qué posición ocupará a los 12 segundos. Bien, perfecto. Entonces, pregunta. El desplazamiento. Porque me dice qué distancia recorrió, es el desplazamiento. Distancia que recorrió. Una vez que hice el dibujito, voy a buscar en mi machete la fórmula que me Velocidad sirve. por tiempo. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad, tengo el tiempo. Acá hay una trampa, porque estos 150 metros al principio no me sirven. ¿Qué es estos 150 metros? La estoy ubicando a la nena donde estaba inicialmente. Entonces, la distancia que recorrió, ¿alguien me lo sopló muy bien por ahí? ¿Cuál es? ¿Quién me lo había Velocidad por soplado? tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Tengo la velocidad? Sí, Sí, ¿Tengo el tiempo? sí. sí. Listo. 30 metros sobre segundos por 12 segundos. Esto me da 30 por 12, 360 metros. Se desplazó 360 metros para adelante. Esto es el delta X. ¿Y cuál es la posición final? Si estaba acá y se desplazó 360 metros para adelante. 410. 510. 510 metros. Ah. O sea, la posición final es los 150 metros que estaba más los 360 metros que recorrió, y esto me da 510 metros. ¿Estamos? Y ese es el problema. Fíjense, es un problema sencillo, pero dibujito, fórmula, reemplazo, pongo bien el resultado y le anoto bien las unidades. Eso es lo que siempre les voy a pedir. Fórmula o expresión matemática, ¿Neta? el dibujito, la cuenta y el resultado, y una respuesta a algo que me dice que lo entendieron. Sí, ¿qué me pregunta? No. Te iba a preguntar, ¿me puedes repetir de nuevo cómo llegaste al 360 que me trabé ahí? Sí, no hay problema. Multipliqué la velocidad por el tiempo. Y eso te iba. Perfecto. 30 por 12, 3 por 12, 36, le agrego un 0, 360. Gracias.